Hola, buenas tardes hermanos. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de la serie de Mateo, el Evangelio de Mateo, y nos quedamos en el capítulo 22. Vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos saber más de ti a través de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que tiene, Señor, el poder tuyo para transformar nuestras vidas. Te rogamos que nuestro corazón sea esa tierra buena, esa tierra fértil, Señor, con esa humedad, Señor, necesaria para que cuando la semilla de tu palabra caiga en ella, Señor, pueda dar ese fruto, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Te rogamos ser buenos transmisores de tu palabra, Señor, e igualmente que haya buenos receptores, Señor, y que a todos nos ministres conforme a tu infinita bondad y misericordia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Bueno, en el día de hoy, en este capítulo de Mateo 22, vamos a comenzar entendiendo que había tres grupos alrededor de Jesús en la multitud, y vamos a hablar un poquito de ellos para darnos un contexto y una idea de cómo se va a desarrollar este pequeño debate, por así decirlo, en el cual al Señor Jesús pues tratan de tentarlo con diferentes preguntas. El primer grupo que vamos a ver es el de los herodianos. Los herodianos eran un partido político, no religioso. Ellos eran más bien enfocados en la política. Y ellos, como su nombre lo dice, favorecían a la casa de Herodes. Herodes era el gobernante impuesto en Judea por Roma para gobernar a los judíos y a toda su dinastía. Ellos favorecían a toda su dinastía. Se cree que eran judíos que apoyaban a Roma, por lo cual, o sea, el hecho de que ellos apoyaran a Roma los hacía contrarios totalmente a la postura de los fariseos, que no querían a los extranjeros. Estos eran los herodianos, un grupo que estaba allí entre la multitud, que estaba alrededor del Señor Jesucristo. Otro grupo que vamos a ver en este capítulo son los saduceos, a los cuales también se les conoce como sadoquitas. Y este grupo o partido era estrictamente religioso. Los saduceos eran un partido estrictamente religioso. Ellos se considera que eran descendientes del sacerdote Sadoc. Este sacerdote estuvo ministrando en el templo como sumo sacerdote en la época del rey Salomón. Su nombre significa justos y rectos. Pues Sadoc significa justo y recto, entonces ellos eran los justos y los rectos. Estos saduceos, fíjense qué interesante, rechazaban el Antiguo Testamento como la palabra inspirada por Dios, pero sí aceptaban el Pentateuco o la Torá, como le llamaban. Ellos también rechazaban los milagros, rechazaban la existencia del Espíritu y los ángeles, y no creían en la resurrección, como vamos a ver más adelante. Creían que solo existía esta vida y que los que vivían conforme a la voluntad de Dios eran recompensados justamente en esta vida. O sea, todas las recompensas de Dios eran para aquellos que eran ricos y poderosos como ellos. Ellos obviamente eran los ricos y gozaban de excelentes puestos dentro de la sociedad judía, los saduceos. Su doctrina tenía una gran diferencia con la doctrina de los fariseos, a quienes acusaban de no aplicar correctamente la ley. ¿Por qué? Porque los fariseos, además de tomar partes de la ley, pues de repente la interpretaban según su conveniencia, y ellos eran como muy dogmáticos en esa parte. O sea, ellos eran como muy rectos en ese trazo. Ellos, dice la crónica o su biografía, que eran muy sanguinarios para aplicar los castigos. Incluso sabemos que Anás y Caifás, que era su yerno, eran saduceos, quienes fueron, ustedes saben, el sumo sacerdote, quienes procuraron el peor castigo posible para el Señor Jesucristo, y quienes incitaron a toda la multitud para que pidieran el castigo de la crucifixión. Entonces eran bastante sanguinarios. Si ellos consideraban que se había cometido un crimen en contra de su doctrina o se sentían ofendidos, no iban a parar hasta encontrar el peor castigo para esa persona. Y por otro lado tenemos a los fariseos, un grupo más conocido, más mencionado. Y estos fariseos eran un partido o grupo que era tanto político como religioso. O sea, eran políticos y religiosos, y eran contrarios a los antes mencionados. O sea, en lo político eran contrarios a los herodianos, y en lo religioso eran contrarios a los saduceos, ¿no?
Como políticos rechazaban cualquier ayuda extranjera para restaurar Israel, cualquier ayuda extranjera. Ellos en realidad no querían a los extranjeros, tenían cierta adversión por ellos. Ellos querían que la casa de David volviera al trono y que gobernara, y no la de los herodianos, quienes fueron impuestos por Roma. Como religiosos, su teología era muy conservadora. Creían en la inspiración divina del Antiguo Testamento, aunque lo interpretaban muchas veces, como hemos visto, a su conveniencia, y tenían también su ley oral en donde le daban pues esas interpretaciones ya más privadas a muchas cosas que ya venían en el Pentateuco y en toda la ley. Aceptaban los milagros de Dios, la existencia de los ángeles. Fueron amistosos con Jesús al principio de su ministerio y lo aceptaron en las sinagogas, pero por su postura después se convirtieron en sus más acérrimos enemigos. Entonces tenemos a estos tres grupos ahí entre la multitud de Jesús y obviamente estaban esperando el momento para comenzar este debate, para tentarle con preguntas, para ponerle tropiezo. Y vamos a comenzar a la lectura del capítulo 22. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que ellos formaron su coalición de todos contra Jesús y sin importar sus diferencias. Entonces dice así, comienza con la parábola de las fiestas de boda. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volviendo a enviar otros siervos con este encargo, decid a los invitados que ya he preparado mi comida. He hecho matar mis toros y mis animales engordados y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, ignorando, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otro, tomando a sus siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. Y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Disculpen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al leer esto es que es una parábola, y una parábola es un relato de algo natural para explicar una verdad espiritual. No quiere decir que haya acontecido así literalmente. Entonces, solamente es un ejemplo que el Señor utiliza para ejemplificar cómo es el reino de los cielos. Y aquí vemos cómo lo compara con la fiesta de un rey. Es decir, el reino de los cielos es como esas grandes fiestas con gran algarabía, gozo. Imagínense la casa de un rey vestida para la boda de su hijo, majestuoso. O sea, hay un ambiente de cordialidad, de gozo, de alegría de parte de los invitados. Eso es lo que el Señor nos quiere decir ahí. Entonces vemos cómo manda llamar a varios, a los invitados, aquellos que tuvieron el honor de ser invitados, pero lo comenzaron a rechazar, uno tras otro con diferentes excusas muy simples y no quisieron. ¿De qué nos habla esto? De que obviamente los invitados no tenían el aprecio ni la prioridad por aquel rey. O sea, no lo consideraban alguien digno de que ellos dejaran sus cosas para ir a la boda que se les estaba invitando. Entonces, esto quedó muy al descubierto de que en la cuestión de todos estos grupos religiosos y no religiosos, pues Dios ya no estaba en primer lugar en su corazón. Ellos ya se habían apartado, habían hecho sus dogmas, sus doctrinas, pero el Señor, Dios Todopoderoso, no era el centro de ellos, no era quien gobernaba su corazón.
Muchas veces, y esto lo tengo que comentar, ¿verdad? A manera de una aplicación, porque si lo vemos así a lo lejos, pues decimos, qué tremendo los fariseos o los saduceos o todas aquellas gentes de ese tiempo, ¿no? Pero muchas veces nosotros también no tenemos ese aprecio por la invitación de Dios. Mire, simplemente una cuestión simple. Pues todos como cristianos somos invitados cada domingo a congregarnos, ¿no es cierto? Y es un momento de gozo, de alegría en el que todos compartimos con nuestros hermanos, pero a veces no le damos la prioridad de vida. A veces no nos tomamos ese tiempo, y yo sé y entiendo que pues se presentan muchas cosas, porque pues a todos nos puede pasar, pero son excepciones, no reglas. Así que no permitamos que una pequeña prueba se convierta en un tropiezo, sino hay que animarnos y hay que ser agradecidos porque tenemos el honor de poder entrar a la presencia del Rey de Reyes todos los días en oración y darle ese lugar que se merece, no tenerlo, no quitar esa parte de nosotros y tenerlo como en un segundo lugar. Tenemos ese gozo de poderlo alabar en las congregaciones y hay que animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces vemos cómo estos mismos pretextos pues muchas veces también nosotros los ponemos, ¿no? Los negocios, muchas cosas que se pueden presentar. Entonces dice que este rey manda a que llamen, a que traigan a buenos y malos. ¿Por qué dice ahí a buenos y malos? Pues porque para entrar al reino de Dios no depende de las obras. O sea, no entramos al reino de Dios porque hayamos sido ni buenos ni malos, sino por haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces dice, traigan a buenos y malos, y dice que entonces allí surge un personaje que no está vestido, que no tiene las vestiduras de los demás invitados. Entonces el rey lo observa y le dice, ¿qué haces aquí? Y se queda en silencio. Aquí nos podemos dar cuenta que nuestro rey nos conoce a todos y cada uno de nosotros, y que en el reino de los cielos va a ser habitado por sus ciudadanos únicamente. Entonces, ¿qué le quería decir esto a los fariseos? Ustedes desprecian a los extranjeros, en el reino de los cielos no hay extranjeros, todo el que tiene la ciudadanía de Dios es aceptado, y ahorita es el momento de la gracia en la cual cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de aceptar a Cristo en nuestro corazón y de directamente ser esos ciudadanos, esos invitados al reino de Dios. También vemos cómo este rey se enoja mucho y dice que manda destruir la ciudad de ellos por haber sido violentos con aquellos siervos. Y esto sin duda hace una alusión a los profetas del Antiguo Testamento, a los cuales maltrataron y a muchos mataron. Después es una mención profética a los apóstoles, quienes también serían maltratados por predicar el evangelio, y sin duda alguna también a nosotros como iglesia, porque a veces pues aunque ya a lo mejor no tenemos este tipo de persecución, de repente a la hora de predicar el evangelio pues hay muchas reacciones y a veces no son las más adecuadas, y nosotros debemos de sentirnos gozosos de poder predicar el evangelio a pesar de las reacciones de las demás personas. Y dice que destruyó toda su ciudad. Esta parte hace una alusión profética a algo que sucedió algunos años después de que el Señor Jesucristo lo menciona aquí. Entonces vemos aquí cómo esta alusión hace cuando en el año 70 al 73 aproximadamente, se calcula, hubo una rebelión de un grupo llamado los celotes, que ya existía en este tiempo, los celotes. Y estos celotes se rebelan contra Roma. Y dice que el emperador manda a su hijo Tito a que los destruya, los aniquile. Y el historiador Flavio Josefo, en sus crónicas, narra que Tito no quería destruir el templo ni la ciudad, no era su intención. Sin embargo, en el fragor de la batalla, uno de los soldados suelta una tea, que es como fuego con mucho aceite, y la avienta. Desobedeció la orden, la aventó. Entonces dice que cuando Tito se da cuenta, trata de ir a mitigar esa orden, pero todos los demás empezaron a aventar fuego y quedó consumido totalmente el templo y la ciudad. Fue un hecho bastante pues triste, y todos fueron dispersados desde ese tiempo, vendidos como esclavos, otros pues como gladiadores para los romanos, y otros pocos, afortunados entre comillas, pues se quedaron en una ciudad prácticamente en cenizas.
Entonces vemos en esta parábola la apertura de la gracia. Entonces, cuando el pueblo de Dios dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que les hemos recibido nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Entonces vemos esta apertura de la gracia de Dios, en donde ahora todos estamos incluidos si tenemos fe, si nos arrepentimos y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Más adelante, en los versículos 17, 15 al 22, leemos la cuestión del tributo. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, de quienes ya habíamos mencionado, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, y dejándolo se fueron. El primer noqueado fueron los herodianos, salieron ya de la contienda. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, se cuenta en la historia que 4 años antes del nacimiento del Señor Jesús, algunos dicen que 4 años antes, otros dicen que Jesús probablemente ya había nacido, por la cuestión de cómo se cuenta el tiempo del antes y después de Cristo. Eso es algo que puede investigar. Pero 4 años antes es la fecha establecida. Hubo un levantamiento en donde un fariseo de nombre Sadoc y un hombre llamado Judas el Galileo se levantaron, llamando al pueblo a levantarse contra Roma para no pagar impuestos. Decían que eso era como idolatría, que no debían de pagar impuestos a Roma. Entonces, en esta ocasión, Herodes Arquelao, junto con, que en ese momento su padre Herodes estaba en Roma, y junto a Varo, que era el jefe militar romano, pues apagaron toda aquella revuelta, todo aquel levantamiento, y dice la historia que hubo cerca de 2,000 rebeldes que fueron crucificados. Entonces el acontecimiento tenía alrededor de 30 y tantos años que había pasado. Entonces estaba muy todavía muy sensible, era algo que todavía estaba sensible en la nación. Dice aquí el 2 de octubre no se olvide, y fue hace más de 50 años, imagínense, ¿verdad? Entonces había mucha sensibilidad, y fue un fariseo, fíjense, el que estuvo involucrado en este levantamiento para no pagar tributo. Entonces, pues ellos se acercan con esta pregunta, y el Señor les contesta este dilema. Un dilema, usted sabe que es cuando te presentan algo y en donde las dos posibilidades son igual de buenas o de malas, en este caso igual de malas, ¿no? Porque de las dos formas Jesús hubiera salido condenado. Pero Dios, pues, Señor Jesús, así con la plenitud de la gracia de Dios, en todo el conocimiento y el entendimiento, la inteligencia, toda la sabiduría derramada en él, pues era la palabra viva, les contesta de una manera que ellos no esperaban. Entonces les muestra la moneda y pues les dice: den al César lo que es del César, es decir, cumplan como ciudadanos con sus deberes con las autoridades. Y luego les dice: y den a Dios lo que es de Dios. O sea, esta respuesta pone a Dios por encima. O sea, sí, cumplan con las autoridades, pero nunca se olviden de dar a Dios primero lo que le pertenece. Entonces, nace de un corazón que tenía al Padre en primer lugar, o sea, que lo tenía como una prioridad. Sin duda alguna, nosotros a veces también nos podemos enfrentar a muchos dilemas en la vida, y siempre el Señor tiene algo ahí para nosotros, que si tenemos a Dios como nuestro primer lugar, vamos a poder ver su bendición, su salida. Recordemos que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Como recuerdan el pueblo de Israel, que en el momento en que fueron perseguidos,
venía Faraón detrás y tenían el mar enfrente, y quizás ellos también tuvieron este dilema, ¿no? O nos aventamos a ahogarnos al mar, o nos regresamos a donde nos van a masacrar seguramente y nos van a esclavizar, porque no venía por ellos a rogarles que regresaran, ¿verdad? O sea, no es que estuviera, ay, arrepentido y vengan por favor, o sea, él venía a masacrar y a llevarse a los que pudiera quizás y esclavizarlos de peor manera. Pero el Señor les abre entre ese dilema, les abre un camino nuevo, algo que ellos no esperaban, abre el mar y cruzan, como por tierra seca. Entonces nosotros también en nuestra vida se nos van a presentar este tipo de situaciones en donde a veces vamos a ver quizás solamente dos, pero cuando tenemos al Señor como nuestro Dios, Él va a presentar siempre la oportunidad, va a presentar acciones milagrosas a favor de su pueblo, porque Él siempre tiene el cuidado de nosotros. Cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, Él siempre va a obrar a nuestro favor. Después continúa con la pregunta sobre la resurrección. Si me acompañan ayer del versículo 23 en adelante, dice así: aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Y le presentan un escenario hipotético. Dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. Como vimos, pues los saduceos, discúlpenme, ellos no creían en la resurrección. Y le muestran a Jesús, si los otros le presentaron, los herodianos, un dilema, los saduceos les presentan una paradoja, o sea, una situación totalmente fuera de lógica, porque piense usted un momento, ¿qué probabilidad hay de que una mujer tenga 7 hijos varones? Bueno, se reduce la probabilidad. Luego que se case el mayor primero, o se va reduciendo la probabilidad. Luego que de ese se mueran todos en el orden en el que nacieron, se va reduciendo la probabilidad. Y aparte que todos fueran estériles porque ninguno levantó descendencia. O sea, era una paradoja, porque era una situación fuera de lógica. Pero bueno, hasta para las paradojas el Señor tiene respuesta, no solo para los dilemas. Entonces aquí vemos cómo Él les contesta acerca de la resurrección y les dice que están errando, y para alguien que cree que conoce mucho de la Biblia, que te digan que estás equivocado, pues es un golpe difícil. Dice que porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Entonces les explica que la resurrección ya seremos como ángeles, o sea, ya este cuerpo de carne ya no va a ser, tendremos un cuerpo transformado. Y si se fijan, la pregunta es en torno a la descendencia, o sea, para levantar descendencia. Entonces, ¿con qué nos reproducimos? Pues con el cuerpo de carne, porque nos reproducimos, nuestros hijos pues vienen de este cuerpo de carne, pero ya en un cuerpo transformado ya la reproducción no es igual, o sea, ya la reproducción ya no va a ser necesaria en el reino de los cielos, ya va a ser un cuerpo distinto. Entonces, eso es lo que ellos no entendían, es lo que no podían comprender. Ya no vamos a tener este cuerpo, ni vamos a tener estas mismas situaciones que ahora tenemos en esta vida, sino que dice que seremos como ángeles. Y esto siempre es bueno resaltarlo y comentarlo, porque pues no es de que cuando alguien fallece sea un ángel, no es así. Dice solamente en esta parte que vamos a ser seres espirituales, parecidos a los ángeles, no ángeles. No es de que, como bien comentan muchos, nos van a salir
las alitas y la aureola, no, para nada es esto. Entonces les dice y les cita el Antiguo Testamento en donde Dios habla en el Pentateuco, que era lo que ellos sí aceptaban como parte del libro inspirado por Dios. Les cita a Abraham, a Isaac y a Jacob, los primeros padres de la fe en ese sentido. Entonces vemos cómo les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces, wow, se abre un nuevo panorama. Resulta que desde el Antiguo Testamento sí habla de la resurrección, ¿no? O sea, sí habla de esa vida después de la muerte, que para nosotros es vida eterna y gozo en Cristo Jesús. Entonces, es wow. Y sin duda alguna, mis hermanos, en estos tiempos se van a levantar mucha gente con muchos, como estos, muchas paradojas, a veces situaciones, preguntas hasta fuera de lógica, en donde los hijos de Dios tendremos que ser muy astutos para poderlas también discernir y también, pues si es necesario, contestar. Siempre con la sabiduría de Dios y bien entendidos en el conocimiento. Por eso es muy bueno que desde estos tiempos, si hay algo en su fe, que todavía algún tema que no lo tenga como una convicción firme en el corazón, es un buen momento para afirmarlo. Es un buen momento para que nosotros nos afirmemos en lo que creemos, porque dice que los postreros días, pues, aún si fuere posible, serían engañados los mismos escogidos. Si fuere posible, o sea, si no hay una convicción firme. Este es el momento de apuntalar así que las estacas que sostienen, de apuntalar los pilares, de apuntalar los cimientos, para que cuando vengan, aunque sea con estas paradojas o estos dilemas, nosotros no nos vayamos a tambalear y vaya a ser mella nuestra fe y nos podamos desviar. Entonces aquí por último habla del gran mandamiento. Si me acompañan, dice en el versículo 34, entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces vemos aquí cómo ya ellos hacen su team back, ¿no? Su team back para el robo de puntos, o sea, se agrupan otra vez y quieren ellos estar ahí siempre tratando de tentar al Señor, y le mandan esta pregunta de cuál es el gran mandamiento, y el Señor los enfoca. O sea, ustedes lo que no entienden es que mientras no ames al Señor con todo, que no tengas esa relación vertical para con Dios, o sea, con todo tu ser, va a ser difícil amar al prójimo, porque Dios es amor y es el que nos provee de amor para los demás. Entonces el primer mandamiento viene a ser esa relación vertical, y el segundo, igual de importante, es esa relación horizontal, para que sea esa onda expansiva en donde nosotros podamos transmitir, porque somos transmisores del amor de Dios, el cual mora en nosotros gracias a que lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y vemos aquí cómo le contesta, y en el pasaje paralelo de Mateo, a este hombre le contesta, bien has dicho, no estás lejos del reino de los cielos. O sea, no estás en el reino, pero entendiendo esto, no estás lejos del reino de los cielos. Entonces es interesante ver cómo en estos dos mandamientos, aunque suenan muy pequeños, son como un pilar, como una base firme, sobre la cual nosotros podemos sin duda alguna afirmar nuestra fe, el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, y sabiendo que proviene del Señor Jesucristo, que Él es la roca, el fundamento de la fe cristiana. Después continúa dice aquí abajo, ¿de quién es hijo el Cristo? Y vamos a leer los versículos 41 en adelante. Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. Y fíjense qué tremendo, porque aquí el Señor les dice, o sea, sí, viene del linaje de David, porque ellos esperaban a ese Mesías que restaurara el reino de David, que fuera de esa línea real de David. Y sí, el Mesías, o sea, Jesucristo en su genealogía humana viene de David,
pero es descendiente de Dios, o sea, es el hijo de Dios, o sea, 100% humano y 100% divino. Por lo tanto, es mayor a David. Y lo tenían enfrente y no podían reconocer. Qué tremendo es a veces cuando nosotros, alguien alrededor de nosotros no puede ver esa parte de Dios, y cómo en estos tiempos se va a tratar de atacar tanto su deidad como su humanidad. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos la figura de Cristo va a tratar de ser muy atacada. Nosotros debemos de estar bien firmes en que nuestro Mesías es 100% humano y 100% divino. Ahora, algo de lo que me llama la atención cuando estaba leyendo este pasaje es que obviamente estaban sus discípulos allí, y ya me los imagino con las caras de admiración viendo a su maestro. Se imagina así como diciendo, ese es mi maestro, ¿no? O sea, para todos ha tenido el Señor, para los dilemas, para las paradojas, para todos, y todavía les lanzo una pregunta que nadie le puede contestar. Entonces, imagínense la cara de satisfacción de saber que estaban en el camino correcto. Sin duda alguna es la misma satisfacción que usted y yo podemos tener el día de hoy, de decir, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Dios todopoderoso, el que tiene todas las cosas bajo su control, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todas partes. Ese es nuestro Dios. Y aquí vemos esta muestra de parte del Señor Jesucristo hacia la multitud. Y qué tremendo para nosotros, hermanos, poder gozar de ser ciudadanos del cielo, de pertenecer a ese reino de Dios. Entonces le damos muchas gracias a Dios por este estudio. Después daremos continuidad, porque esto aún no termina. No crea que ya porque lo dejaron todo terminó allí. No, sigue. Este episodio continúa en el siguiente capítulo, el cual, si Dios nos permite, pues analizaremos la próxima semana. Dios les bendiga.